Eduardo Hurtado Espíndola, consultor, investigador, conferencista y docente especialista en marketing, comunicación y relaciones públicas. Muy buenos días, Eduardo, ¿cómo está? Un placer tenerte en sintonía de Radio Oriental 96.1. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, el gusto es mío, ¿sí? Bueno, aquí dice que Hola, naciste en Chicho. Argentina, Eduardo, en Córdoba. Entonces, ahora es un día especial para vos o ya no sentís nada, ya sos más camba que la yuca. Bueno, ya vivo, son 25 años que vivo acá, ¿no? 26 en realidad, ¿no? Yo viví 14 años allá y sí, digamos, ¿no? Es difícil desarraigarse de lo propio, pero también, o sea, yo me siento cruceño, ¿no? Son muchos años, tengo mi familia acá, tengo mi hijo que es de acá, ¿no? Mi esposa es brasilera, y bueno, ya, como quien dice, uno viene hechas raíces y, bueno, Santa Cruz es un lugar muy bonito también, ¿no? Y yo Bien, me siento muy, muy, muy cruceño, sos ¿no? transnacional, entonces. Aquí dice que te has formado en ingeniería comercial, tenés una maestría en administración de empresas, maestría en marketing estratégico, especialidad en comercio internacional, especialista en marketing, ventas y comunicación. Y bueno, haces todo lo que es a través de tu empresa. ¿Cómo se llama tu empresa? Ahorita te voy a decir. Branding Consulting Branding Group. Consulting Group. Haces todo lo que es el asesoramiento empresarial y de marketing, ¿no? Por eso te hemos invitado hoy, porque personas jóvenes, especialistas que se dedican a tratar de que la economía pueda desarrollarse, pueda existir un desarrollo económico eficaz, no solamente los que entran al gobierno, ¿no? Y de alguna manera no tienen ni idea y ocupan un cargo público y comienzan a hacer cualquier cosa menos verdaderamente hacer un trabajo bien estructurado y bien sesudo de lo que es tratar de hacer el desarrollo humano y económico en un espacio, en un territorio, en este caso en la población cruceña. Y vos lo estás haciendo y vos tenés el conocimiento desde la práctica, la experiencia desde la práctica. Y te hemos invitado hoy para que nos puedas hablar del sector inmobiliario. Eh, el sector inmobiliario obviamente es uno de los sectores que más o menos es el indicador para que sepamos cómo está la economía en el país, cómo está la economía en la región. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Eduardo? Bueno, el sector inmobiliario es un gran indicador, principalmente porque es un sector, digamos, que no puede ir de la mano solito, ¿sí? El sector inmobiliario siempre va de la mano de la banca. Entonces, cuando vos tenés, digamos, un poquito de información acerca del sector inmobiliario, podés encontrar, digamos, varios datos que son bastante interesantes, ¿se entiende? Esto es fundamental, digamos, o sea, es un sector que el dinamismo, es un sector que de la manera en que se mueve tiene una relación que es muy estrecha y es totalmente correlativo con el funcionamiento bancario también, ¿no? Entonces, bueno, cuando vos ves que el sector inmobiliario está dinámico, cuando vos vas a entender finalmente de que la banca está bien. Cuando vos ves que el sector inmobiliario no está bien, ¿no es cierto? Entonces vos tenés un síntoma también, y esto por si acaso, digamos, es totalmente, es decir, es de ida y de vuelta. Es decir, si el sector inmobiliario, por ejemplo, el día de hoy no te está pudiendo pagar un crédito, entonces tenemos que entender que la banca está en problemas, ¿se entiende? Y la banca también es un gran actor dentro de la economía. Ninguna economía puede funcionar sin la banca, por si acaso. Ninguna economía. La banca es un actor fundamental, ¿no? La banca, digamos, tiene un componente de que es, o sea, es el canal bajo el cual, digamos, se inserta, digamos, dinero en una sociedad. No estoy hablando de regalar dinero, estoy hablando, digamos, es el canal bajo el cual, digamos, el dinero que nosotros generamos, por ejemplo, ¿no? Es decir, se va a algo que se llama, pues se va por los impuestos a lo que es el Estado. ¿El Estado qué es lo que hace? Bueno, ok, convierte esto en divisas internacionales, lo guarda en el Banco Central, ¿no? Y el Banco Central lo que hace es todos los días venderle divisas a los bancos comerciales para que hagan sus transacciones, ¿no es cierto? Entonces, digamos, es todo, digamos, es un circuito, ¿bien? El dinero se genera acá y, bueno, bajo ese circuito vuelve, digamos, a la sociedad. Ahora, cuando no hay producción, obviamente que ese circuito, digamos, se ve interrumpido también, ¿no? Y bueno, Eduardo, hay, uno de hay los...
Un paréntesis, una consulta. Vos hablas de producción. Ahorita estamos en una crisis económica y uno de los indicadores de esta crisis es que hay una alta tasa de desempleo. Esa alta tasa de desempleo genera justamente de que haya mayor oferta de diferentes inmobiliarias y hay mucha gente dedicándose a vender, a alquilar. Y hay ahorita, vos te pasás al menos por la ciudad de Santa Cruz y puedo apostar que en diferentes barrios, en cada cuadra, encontrás por lo menos uno o dos casas, lotes a la venta. Tenés también a nivel rural a la venta muchas propiedades y hay una extremada oferta. Y por otro lado también está el tema de los créditos, ¿no? Se emitieron muchísimos créditos, en especial de vivienda social. ¿Qué va a pasar con todo esto? A mí me preocupa mucho porque por eso es que te invitamos porque, y el tema se llama burbuja inmobiliaria. ¿Qué va a pasar con todo esto cuando aterricemos, caigamos en cuenta de lo que está pasando y toda esta gente que se ha quedado sin trabajo ya no pueda pagar los créditos? ¿Cuál es la situación, sí, primero, antes de entrar en ese tema, la situación inmobiliaria en Santa Cruz? Bueno, la situación inmobiliaria es bastante compleja el día de hoy. Las inmobiliarias no están pudiendo colocar, no están pudiendo rentar, no están pudiendo vender. No necesitamos ni siquiera una investigación de mercado. Nosotros, conversando con los agentes inmobiliarios, tenemos esa información de muy primerísima mano, ¿no? No están pudiendo colocar, yo te lo digo porque trato mucho de interactuar con el mercado para tener, digamos, una información un poco más fidedigna, ¿no? Yo hablo con mucha gente de ese sector y el sector lamentablemente está bastante paralizado por muchos factores, ¿no? Obviamente, el primer factor es que en Bolivia, con la pandemia, 400.000 fuentes de empleo se perdieron. Y lo más probable es que no se recuperen, ¿no? Incluso hay indicios, digamos, de que esto puede agravarse. Ahora, yo me invento, yo no me quedé sin empleo. Le debo al banco por mi casa o le debo por el auto. Pero en este caso nos vamos a enfocar de, le debo por mi casa. No tengo empleo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a ver la forma de salvar por lo menos, digamos, qué sé yo, la cuota inicial o salvar algo. Lo voy a tratar de llevar a un mercado para venderla a mi casa porque no le estoy pudiendo pagar al banco, ¿no es cierto? Ahora, ok, lo quiero vender, pero ¿qué pasa cuando yo no encuentro una demanda para ese inmueble? ¿Por qué? Porque al igual que me voy a inventar, yo me quedé sin empleo, ¿no es cierto? Pero tengo 400.000 personas que están en la misma situación que yo, con lo cual lo que ha sucedido, digamos, es que vos tenés un mercado muy grande de gente el día de hoy queriendo vender su casa y tenés un mercado muy pequeño que realmente quiere salir a un mercado a comprar un inmueble, ¿no? Y aunque ese mercado realmente quisiera salir a comprar un inmueble, se está tropezando con la barrera de que el banco no le va a dar un crédito, porque los bancos no están otorgando créditos para esto, ¿no? Entonces, esto es simplemente, es muy sencillo, teoría económica muy básica, oferta y demanda. Hay mucha demanda de inmueble que está en venta y hay poca gente con la capacidad adquisitiva, con el poder adquisitivo, con la capacidad de pagarle un banco. Y finalmente lo que va, o sea, no digo per se que sea una burbuja inmobiliaria, pero nosotros ya estamos viendo algunos síntomas de que los inmuebles están bajando de precio, ¿no? Esto es una realidad. Yo les voy a colocar un caso, ¿no? Ustedes se recordarán en el año 2006 los departamentos, por ejemplo, de Graco, ¿no es cierto? ¿Cuántos se vendían los que están en la Beni? Yo bien me recuerdo, $35.000 departamento de 2 dormitorios, ¿no? En lo que se le llamó la bonanza, esos departamentos llegaron a 80, 90.000. Esto es una realidad, no me lo estoy inventando. Ustedes pueden chequear, digamos, las publicaciones, a cómo se ofrecían, ¿no es cierto? Y era muy peleado. Entonces estamos hablando ahí de más del 100% de plusvalía por un pequeño departamento, obviamente muy bien ubicado, ¿no? Si vos chequeas, digamos, lo que sucedió, por ejemplo, en Estados Unidos, si vos chequeas lo que sucedió en España, las tasas de crecimiento, de sobrevaloración de los inmuebles son muy similares. Entonces, eso no digo que va a suceder, pero sí me puede dar, digamos, una luz de que nosotros estuviéramos ante una posible burbuja inmobiliaria, ¿no? Porque los síntomas son los mismos, ¿no es cierto? Las características son las mismas. Los inmuebles rebasaron el 100% de plusvalía, que puede ser que realmente sea su valor. Puede ser que ha encontrado un valor por el gran crecimiento, por la gran migración. Ahora, el problema se genera, digamos, cuando entramos a una crisis donde lamentablemente tenés muchos demandantes y
tenés muchos oferentes y pocos demandantes. Entonces, lamentablemente lo que va a empezar a suceder es que paulatinamente los créditos van a empezar a bajar, 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 hasta que encuentren un precio real. Y probablemente el precio real que encuentre sea el precio en lo que se comercializaba hace años atrás, ¿no es cierto? Pero años Bueno, atrás también había un precio que no era muy realista. Yo, por ejemplo, ahora se emitió un informe donde por zonas te daban precios y demás, que yo no lo veía acorde a una realidad y las casas mantienen sus precios. Yo digo, ¿y por qué no bajan de precio las casas? las casas. No, 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 por eso, en realidad, digamos, sí, hemos visto, digamos, que los inmuebles, se pueden encontrar muchos inmuebles de oferta, ¿no? Pero sí, si yo me voy al dato frío, los inmuebles adquirieron aquí en Santa Cruz de la Sierra plusvalías que están por encima del 100%. Y si yo empiezo a hacer, digamos, una analogía con lo que pasó en otros países, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, se cayó alrededor del 60% el valor, ¿no? Y que, bueno, eso empieza justamente, el detonante fue la crisis del petróleo, ¿no? Imagínate, fíjate cómo son las cosas, ¿no? Que algo que sucede a 1000 kilómetros de distancia termina repercutiendo en otros lugares, ¿no? Bueno, aquí también, lamentablemente, o sea, es muy probable que el valor que el día de hoy se pide sea el valor real. Pero aquí tenemos, digamos, si vos lo queremos ver esto como una especie de receta, tenemos que colocar el condimento fundamental. Y el condimento se llama pandemia, ¿no? Y la pandemia trajo consigo una grave crisis económica. Entonces, el día de hoy no podemos decir, no podemos saber a ciencia cierta cuánto es el valor de los inmuebles. No lo tenemos ese dato. Yo creo que el dato real lo vamos a tener recién cuando haya una reactivación económica, cuando pase la pandemia, cuando, no sé, cuando empiece a moverse realmente la economía, ahí veremos cuál es el valor real de los inmuebles, ¿no es cierto? Es un dato que no lo tenemos, pero sí tenemos síntomas de que podría haber una posible burbuja inmobiliaria, ¿no? No sé si en las mismas magnitudes que se dio en otros lugares, pero sí, o sea, los datos me indican más o menos lo mismo, ¿no es cierto? ¿Qué significa Hay que ver qué pasa. burbuja inmobiliaria? Para que el oyente la tenga clara, porque hablamos la burbuja inmobiliaria, pero ¿qué significa esto? Una burbuja inmobiliaria, conceptualmente, es, digamos, es la valoración de un activo, pero esta valoración se da a través, digamos, de la especulación. ¿Se entiende? Es decir, yo creo, y obviamente, digamos, es decir, la construcción, digamos, por ejemplo, piensa que va a valer más, 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 y empieza a construir más, más. Cuando esa construcción encuentra una demanda, ok, está bien. Ahora, el problema es cuando la demanda en algún momento va, por ejemplo, se endeuda con el banco y después no le puede pagar. ¿Se entiende? Lamentablemente lo que pasa es que esa valoración que inicia a través de una especulación, lamentablemente es muy probable que vuelva, digamos, al valor real, ¿no? Al valor que estaba antes, digamos, de la especulación del activo. ¿Qué es lo Eso que ha es pasado, ¿no? conceptualmente. Con el tema de que la gente no puede pagar los créditos, se han solicitado los famosos diferimentos, porque la gente no tiene plata. En estos momentos no hay plata en la sociedad, tenemos despidos, faltas de empleo, lo que no te genera capital y no tenés para pagar tu crédito de tu casa. Correcto. O sea, por ejemplo, creer que solamente la crisis afectó a 400.000 personas también no es un dato correcto, es un dato sesgado, ¿no? Porque estamos hablando de 400.000 personas que se quedaron sin empleo. Ahora, ¿qué pasa con el pequeño comerciante que tuvo que cerrar su negocio? ¿Qué pasa con el pequeño ferretero que no le quedó más que cerrar el negocio? ¿Qué pasa con el pequeño, digamos, con los pequeños? Que esas personas tenían un negocio pequeño, valga la redundancia, pero era un negocio que el modelo de negocio es funcionar en el día a día. Y se vieron encerrados 110 días aquí en Bolivia, ¿no? Lamentablemente, muchos de esos negocios se vieron obligados a cerrar sus puertas, entonces no podemos limitarnos a decir que fueron 400.000 personas las afectadas, ¿no? Los empleadores de esos 400.000 en un gran número también, ¿no? Y también, digamos, tenían obligaciones con la banca. Ahora, imaginemos, digamos, de que son solamente 500.000 de personas afectadas por la economía, que es un dato muy chico, pero imaginémonos. Ahora, imaginemos que, me voy a inventar, que solamente el 30% tenía una obligación con la banca en base, digamos, a un lote, a un terreno, a un inmueble. Estamos hablando de miles de inmuebles, ¿no es cierto?
La gran pregunta es, ¿qué va a pasar si esa gente finalmente no le puede pagar al banco, ¿no? Y el banco, en vez de banco, se convierte en una inmobiliaria. ¿Dónde los va a colocar? Que en Bueno, la realidad única eso es lo que herramienta... sucede, ¿no? Se adjudican los bienes porque mal que mal están hipotecados hasta que vos pagues tu crédito, ¿no es cierto? Y el banco se está Correcto. convirtiendo en una venta, una inmobiliaria, como lo estás diciendo. Una inmobiliaria con miles de inmuebles, no una inmobiliaria cualquiera, ¿no? Y no una inmobiliaria de intermediación, una inmobiliaria donde los inmuebles son parte de su patrimonio. Entonces, si ese banco valía X y después se vuelve una inmobiliaria, se va a volver una inmobiliaria X menos uno. Su patrimonio va a estar bastante devaluado si no encuentra, digamos, una demanda para poder colocarlo, ¿no? ¿Qué hacemos con miles de inmuebles, digamos? ¿Qué hace un banco con miles de inmuebles que no los puede vender, que no los puede colocar? Bueno, finalmente, digamos, lo que va a suceder es que va a bajar el precio de los inmuebles, ¿no? Va a Eduardo, bajar, va a bajar y va a bajar. Sí, sí, una consulta. Vos hacías la comparación un poco del subprimes o lo que ocurrió el 2008 en Estados Unidos, la analogía. Pero aquí hay características diferentes. Vámonos al caso sui generis de Bolivia y de Santa Cruz, en donde vemos, recién tuvimos invitado al jefe de representaciones empresariales de la CAINCO y nos decía que el orden de lo formal, aquí la gente que está en lo formal entre lo que decís, Graco, Prico, régimen general y regímenes especiales, está en el orden del más o menos 30% y hay un 70% de sector informal. Este sector informal, entre comercio informal y otro tipo de negocios ilícitos, también mueve la economía, ¿cierto? Entonces, sí, sí, totalmente. esto afecta un poco como para que no se haya esta burbuja inmobiliaria todavía reventado, digámoslo así, y que haya bajado ya el tema de los precios, obviamente con el condimento que vos decís, que es la pandemia. Perdón, la pregunta, perdón. Que todos estos elementos de alguna manera influyen como para que no se haya reventado todavía la burbuja inmobiliaria con el condimento propio, obviamente, de la pandemia. Si el mercado No, informal influye para que los precios de las casas no hayan bajado. no. Los precios de las casas no han bajado simplemente por los diferimientos. Hay que ver qué pasa el día uno luego de los diferimientos, ¿no? Yo, por ejemplo, particularmente yo he ido al banco, el banco me ha reprogramado mi crédito, ¿sí? Y bueno, yo tengo todavía un periodo de gracia de un par de meses más, ¿no? Entiendo que los periodos de gracia están hasta noviembre, creo, no estoy seguro. Yo quiero ver qué es lo que pasa en diciembre, ¿se entiende? O sea, el dato real lo vamos a tener en diciembre, si la gente realmente va a poder pagar o no va a poder pagar. Lo que el banco tiene que hacer es buscar la forma de que les paguen. Un banco con muchos inmuebles que forman parte de su patrimonio, ¿no es cierto? Y que después no lo pueden colocar en un mercado, lamentablemente el banco la va a pasar muy mal. Y no solamente el banco, la vamos a pasar todos muy mal porque el banco es un gran actor dentro de la economía. Los bancos tienen que buscar cualquier forma de que la gente les pague, así sea De bajando vender tus las tasas. inmuebles en realidad, ¿no? Nos van a bajar los precios de los inmuebles, lo que te va a hacer que disminuya tu oferta. Ellos van a obligar a que Claro, el mercado se adecue, ¿no? A la oferta. correcto, correcto. Ya el banco, por ejemplo, me voy a inventar, un banco ya colocó un crédito por una vivienda que valía, me voy a inventar, $100.000, ¿sí? Bueno, si el banco consigue que la gente le pague, ese inmueble va a seguir valiendo los $100.000. Si el banco no consigue que la gente les pague, ¿no? Lamentablemente el inmueble se va a bajar de precio y ya colocó un crédito por 100 y después, qué sé yo, lo va a vender en 60, 70, 60, no lo sabemos. Entonces, el banco lo que tiene que buscar es que la gente les pague, así sea bajando las tasas, pero sí, no nos olvidemos que, digamos, el día de hoy es el inmueble del cliente del banco, pero si el cliente no le paga, va a ser, digamos, el inmueble del banco ya, ¿no? Y si no lo logra colocar, la única herramienta que tiene es, ¿cuál es? El precio. No queda de más para poder colocarlo. Eduardo, yo tengo una consulta. Como agente inmobiliario, a todas esas personas que nos están siguiendo en estos momentos, ¿qué les aconsejas si se quiere comprar una casa? Porque estamos viviendo también muchas eh, demandas en cuestiones de estafa,
¿no? Yo te estoy hablando desde el punto de vista legal, que la gente se confía con estas constructoras en preventa que te vende departamentos, y ya he visto una serie de consultas en el área legal de las oficinas de que no construyen. Es toda una estafa, ¿no? Y te dicen, vamos a comenzar a construir, pero nunca comienzan. ¿Qué consejos como agente inmobiliario vos le das a la persona que quiere comprarse un departamentito, que tiene sus ahorros en estos momentos? Lamentablemente, en toda crisis, obviamente que las economías, digamos, alternativas, como por ejemplo, qué sé yo, estamos hablando de contrabando, narcotráfico y en este caso estafas también, siempre se acrecentan más, siempre. En toda crisis sucede lo mismo, ¿no? Aquí va a haber un boom también de, lamentablemente, de gente que obviamente que en su buena fe, digamos, puede agarrar, confiar. Yo lo que le recomiendo a la gente es que busque marcas, ¿se entiende? Y que busque también agentes de confianza, empresas de confianza, ¿sí? Agentes ¿Por qué? inmobiliarios Porque, reconocidos, ¿no es cierto? correcto, reconocidos y que trabajen también con una empresa reconocida, ¿no? Alguien que después te pueda responder, ¿no? Porque después, después las lágrimas de poco, o sea, de poco sirven, ¿sí? Trabajar con marcas reconocidas. Cuando digo de marcas reconocidas, hay constructoras hay constructoras que están haciendo grandes obras aquí en Santa Cruz, eh, bueno, o que están haciendo proyectos inmobiliarios que son bastante interesantes, pero bueno, siempre fijarse quién está detrás del edificio, quién está detrás del ladrillo, ¿sí? Quién está detrás de ese terreno, que sean, digamos, empresas consolidadas, que sean empresas con una reputación, que sea una empresa que te pueda responder, ¿no? Porque, ojo, a la constructora le pueden fallar los cálculos, digamos, una constructora importante está construyendo, digamos, un edificio y ha pedido un crédito importante y el banco no quiere desembolsarle la línea de crédito de este año. Ok, no va a poder avanzar y me invento, te quería entregar a comienzos del año que viene y no lo va a hacer. Ya, pero es una empresa que de alguna manera te va a responder. ¿Se entiende? Ya sea vendiendo departamentos de otra construcción, o venderá un par de terrenos, ¿no? Va a buscar la forma, pero en la medida en que sea, digamos, una empresa de confianza, de Solvente, ¿no? credibilidad, ¿sí? Por último, te lo va a devolver el dinero, va a buscar la forma, digamos, ¿no? O, pero, pero si confiamos, digamos, simplemente en empresas nuevas, en empresas, digamos, que recién están empezando, lamentablemente, por muy buena fe que tengan, si no logran entregarte, si no logran terminar, digamos, la construcción tiene una dinámica muy particular, ¿no? Por ejemplo, yo he visto mucho el caso de, digamos, una especie de joint venture donde yo agarro, yo tengo un terreno hermoso, digamos, en Equipetrol, y viene una persona y me dice, ¿sabes qué? Este terreno lo podríamos hacer un bonito edificio. Yo pongo la plata, vos pones el terreno. Ok, bueno, eso puede ser de muy buena fe, pero lamentablemente el mayor gasto, digamos, de construir algo está en el pozo, no está en la parte de arriba. ¿Se entiende? Entonces, esa pequeña empresa que solicitó un crédito, el crédito se le aprobó o la línea, y después el banco este año, por las situaciones que vivimos, no le puede desembolsar, lamentablemente está en un grave problema. ¿Se entiende? Porque no te lo va a poder entregar. Ahora, si la constructora es una constructora importante, si la constructora es una constructora que tiene un patrimonio, que tiene una reputación ganada en un mercado, yo lo que le recomendaría a la gente es que busque las cosas de confiabilidad, ¿ya? Las ofertas, por algo son ofertas, ¿no? Y las ofertas no siempre son ofertas también, ¿no? Y bueno, la gente que quiera comprar, bueno, que realmente, es decir, comprar lo que ya ves, ¿se entiende? Tratar de no comprar las cosas que están en pozo, por ejemplo, ¿no? Porque tienen unos grandes descuentos de preventa, pero también el día de hoy, por la crisis que tenemos, hay una alta probabilidad de que no te lo entreguen tampoco, ¿no? Y bueno, lamentablemente, digamos, todas esas preventas siempre están casadas, digamos, que vos les entregues dinero. Es decir, yo te hago un 30%, pero vos déjame el 50% del valor. Ojo, ¿no? O déjame por lo menos, no sé, déjame el 30, 40% de lo que vale para que yo pueda construir, ¿no? Y ese 30 o 40%, si nosotros pensamos en un pequeño departamento o una pequeña casa al norte, estamos hablando de $100.000. Estamos hablando de un pozo de 20, $30.000 para empezar, ¿no es cierto? ¿La Y demanda bueno, inmobiliaria es ahorita en estos dinero. momentos se mantiene en la zona norte? El desarrollo inmobiliario, Eh, sí, por supuesto. Lo y que la pasa es que demanda el en realidad. constructor no puede,
Eso es relativo, creo, ¿no? Yo he visto desarrollos inmobiliarios muy interesantes, por ejemplo, en la Piraí Séptimo Anillo, Piraí Sexto Anillo. Sí, Hay, correcto. hay unos desarrollos muy interesantes, pero muy interesantes, muy bonitos también, y se ha vuelto una zona bastante, es una zona linda porque se ha llenado de fraternidades, es un lugar muy limpito. Usualmente la gente no le gusta mucho estar cerca de los mercados y esto está bastante alejado, ¿no es cierto? En la Santos Dumont y Sexto Anillo también hay unos desarrollos bastante interesantes, ¿no? Pero bueno, es mi humilde sugerencia, ¿no es cierto?, que nos decantemos por empresas que ya tienen una trayectoria en un mercado que de alguna forma nos van a responder, haya o no haya crisis, ¿sí? Eduardo, sé que no sos un oráculo ni sos adivino, pero ¿te animas a dar un pálpito de qué es lo que va a ocurrir de aquí a enero, febrero del 2022? Un poco como para que no, sé que no me vas a decir va a ocurrir esto porque nadie lo sabe, ¿no? Simplemente es fruto de todo el análisis que venís haciendo, pero ¿cómo se proyecta esta situación? Nos has dicho obviamente que a diciembre vamos a saber la realidad de lo que está ocurriendo, analizando solamente uno de los indicadores importantes de la economía, que es el sector inmobiliario. Pero, ¿cómo ves que va a finalmente resultar todo esto de estos diferimientos de crédito, de esta baja en la demanda que va a existir para el 2022? ¿Y cuál podría ser tu sugerencia, quizás, no sé, a la banca, a los futuros compradores también, a los futuros inversores? Bueno, la banca en todo el mundo se maneja de una manera muy peculiar, ¿no? Cuando existe este tipo de crisis siempre operan de la misma forma. Es decir, cuando llega y revienta, testean el mercado un par de meses. Yo creo que en diciembre lo que va a suceder es que la banca va a ver si la gente le puede pagar o no le puede pagar. Y una vez del testeo que hacen, si ellos ven que no le están pudiendo pagar, yo calculo que las van a bajar las tasas. Pero o sea, para que no se devalúen los inmuebles. ¿No? No le conviene, o sea, a ningún banco, no es el negocio de un banco ser inmobiliario. O sea, a ellos no les interesa quedarse con tu inmueble, para nada, créeme. A ellos les interesa que vos les pagués. Yo creo que en diciembre lo que va a hacer es que van a pasar un par de meses, ¿sí? La banca va a testear si la gente realmente le puede pagar o no le puede pagar, y en función de eso, si la gente le puede pagar, se quedará con unos cuantos inmuebles, digamos, pero si realmente ve que la gente no tiene la capacidad de pago, ¿no? Lo que va a hacer, calculo yo, es bajar las tasas. Eso, eso ha sucedido a lo largo de todas las crisis en todo el mundo, y yo no creo que la banca de acá, digamos, opere de una manera distinta, ¿no? Yo calculo eso, ¿no es cierto? Eduardo, Me te parece, ¿no? agradecemos por tu aporte, ha sido muy adecuado, muchísimas gracias y ha sido un placer tenerte en estos estudios. Muchas gracias, Eduardo. Realmente ha sido muy, muy ilustrativo, Sí, muy, muy, muy formativo. Ahora ya sabemos a ciencia cierta y un poco desde el análisis de alguien que que lo hace vive ese a tipo, que lo diario, vive a ¿no? diario, qué es lo que más o menos va a pasar con este tema del sector inmobiliario. Todavía podemos estar tranquilos hasta diciembre. No, yo digo, ojalá bajen los precios. Yo vengo escuchando, sí, que la crisis y las casas siguen carísimas, no bajan. Sí, tengo conocimiento, por ejemplo, de que los bancos ya están realizando este negocio de la venta de inmuebles, ¿no? Porque he visto muy de cerca procesos ejecutivos donde los bancos no tienen opción que quedarse con los inmuebles y rebajan bastante considerable el precio para sacarlos de sus activos, porque como vos decís, el banco, su negocio no es vender casas, pues, ¿no? Claro, totalmente, totalmente, Muchas gracias, Eduardo, y te vamos a totalmente. invitar en una próxima ocasión. Con esto Gracias a vamos a vos, ir Chicho. a un pequeño Un corte. saludo, María Belén, que estén bien. ¿Sí? 96.1